Un gusto de saludarlos nuevamente, jóvenes, y en esta oportunidad vamos a trabajar la parte de la lógica proposicional, ya para lo cual vamos a dar algunos conceptos. La lógica proposicional es una parte de la matemática que estudia las proposiciones y las relaciones que hay entre ellas, así como las funciones que cumplen. Enunciado, se llama enunciado a toda frase u oración que se utiliza en el lenguaje común. Por ejemplo, mira, ayuda, ¿qué hora es? La capital de Perú es Lima. Cualquier tipo de expresión que tú utilizas en tu comunicación es un enunciado. Una proposición lógica es un enunciado u oración aseverativa que tiene las características de ser verdadero o falso. O sea, recién cuando tú sepas que es verdadero o falso, le dirás que es una proposición. Las clases de proposiciones son las siguientes. Las simples se denominan también atómicas o monádicas. Son oraciones que expresan una sola idea. Por ejemplo, mire, estas son oraciones simples. La tierra es redonda, Juan es abogado, Pedro y Juan son hermanos, ¿no? Porque en realidad expresan un solo mensaje. Las proposiciones compuestas también se denominan moleculares y están constituidas por dos o más proposiciones simples. Y también cuando presentan este adverbio de negación. Por ejemplo, mira, Ronald es profesor y Humberto ingeniero. Si estudias, entonces aprobarás. Perú no clasificó al mundial, esas son compuestas. La notación de las proposiciones en realidad se representan con letras minúsculas. La mayoría de veces le ponen desde la P, Q, R, S, T, etc. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Bueno, son proposiciones las que tú sepas con certeza que son verdaderas o falsas. Por ejemplo, cuando dices ¿qué hora es? Esto no se puede decir verdadero o falso. 5 más 2 igual a 8, esta sí, porque sabemos que es falsa. Alto, las exclamaciones no son proposiciones. Lima es capital del Perú. Esta sí es proposición. Hola no sería proposición. ¿No es cierto? Está clarísimo. Aquí nuevamente, de los siguientes enunciados, ¿cuáles no son proposiciones? Entonces no son proposiciones las que no puedes determinar un valor de verdad. 10 menos 4 es 14. Esto es verdad. Entonces esto sí es una proposición lógica. 6 es menor que 3 es algo falso. Entonces sí es una proposición lógica. ¡Qué hermoso día! Esta es una exclamación. No se puede contestar con verdadero o falso. Entonces no es proposición. Messi es peruano, se sabe que es falso. Entonces sí es proposición lógica. ¿Cuál es tu nombre? Una pregunta no se responde con verdadero o falso de esta forma. Por lo tanto, esta pregunta no es proposición lógica. Silencio. Las órdenes, las exclamaciones así, no son proposiciones lógicas. Acá dice, ¿cuáles no son? Las que tienen no son proposiciones lógicas. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Entonces, si yo digo, ¿qué día es? Una pregunta no es una proposición lógica. Ayúdame, una exclamación no es una proposición lógica. Pero si digo la capital de Perú es Quito, sé que es falso. Al saber el valor de verdad, sí es una proposición lógica. Juan es doctor. Bueno, como me dan un nombre propio, esta respuesta sí podría ser verdadero o falso dependiendo de la persona que sea Juan de la cual estoy hablando. Entonces, cuando tú tienes un nombre propio, sí es una proposición lógica. Y si digo 2x igual a 10, bueno, si x vale 5, es verdad. Pero si x vale, por ejemplo, 6, es falso. No lo sabemos. No es una proposición lógica, porque no sabemos su valor de verdad. Nuevamente aquí, ¿cuáles son proposiciones lógicas? 5 es número par, sabemos que es falso, entonces esta sí es proposición lógica porque tiene un valor de verdad. El auto es nuevo, pero el auto es nuevo, ¿podría ser verdadero? Sí, o podría ser falso, dependiendo del auto del cual tú estés señalando. Pero cuando tú haces una afirmación, una aseveración, esta sí es una proposición lógica. Sin embargo, si yo digo x más 3 es igual a 5, como yo no sé si eso es verdadero o falso, puesto que el valor de la x no lo conozco, entonces no es una proposición lógica. El gato es un mamífero. Esta sí es una proposición lógica. Y la pregunta, ¿qué hora es? No es una proposición lógica. ¿Podrías tú recordar que una proposición lógica
Es como cuando tú puedes decir que es una información. Cuando tú recibes una información, esa es una proposición. De las siguientes expresiones, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Si digo x más 2 es menor que 5, no puedo decir un valor de verdad, puesto que no conozco el valor de x. El perro ladra, entonces esa proposición, el perro ladra, ¿puede ser verdadera o falsa? Sí, podría ser verdadera o falsa si es que yo estoy diciendo esto, ¿no? Si tú no estás escuchando ningún perro que ladre en este momento, esta es una proposición falsa. Entonces esta sí es una proposición lógica. ¿Te sientes bien? Este tipo de preguntas no son, puesto que no se puede determinar un valor de verdad. Mañana es jueves. Efectivamente, si hoy día estamos lunes, al decir mañana es jueves, sabemos que es falsa. Entonces esta sí es una proposición lógica. Determina cuántas son proposiciones lógicas. Desearía ir a la playa. Este tipo de exclamación no es una proposición lógica. Aprobé aritmética. Tampoco es, pues es una exclamación. Si 2 es igual a 2, entonces 5 es igual a 6. Esta sí, pues atribuye valores que podemos asumirle un valor de verdad. Pedro es doctor. Digo un nombre propio. Todo lo que tenga nombre propio sí es una proposición lógica. 3x mayor que 19. Pero yo no puedo saber si es verdad o falso, puesto que x no lo conozco. Entonces, no es una proposición lógica. Determina cuántos no son proposiciones lógicas. Arriba Perú es una exclamación. Entonces no es una proposición lógica. Raíz de 9 más 5 es igual a 7. Eso sí tiene un valor de verdad. Es falso, ¿no? O 2 es igual a 2 es verdadero. Cuando tú atribuyes valores de verdad, sí es una proposición lógica. Tengo hambre. Cuando yo expreso esto, tengo hambre, bueno, no podemos nosotros determinar un valor de verdad. Esto no sería proposición lógica. Pero si digo Osvaldo es delgado, sí estoy dando un nombre propio. Entonces el Osvaldo que conozco podría ser delgado o no. Entonces sí le puedo dar un valor de verdad. Entonces sería proposición lógica. No es cierto que Michael estudia, pero efectivamente, como yo estoy mencionando un nombre propio, entonces decir no es cierto que Michael estudia, sí se le puede dar un valor de verdad, porque esta información tiene un valor de verdad dependiendo si Michael estuviera estudiando o no. Entonces acá le pongo sí. Colombia es un país europeo. Pero esto sí conocemos un valor de verdad. Entonces si sí tiene valor de verdad, es una proposición lógica. ¿Cuántas proposiciones son simples? Simples son las que no tienen conectivos, las que emiten un solo mensaje. Maradona es peruano. Esa sí es simple. 23 es menor que 24. También es simple. Pero cuando yo digo buenos días no es una proposición. Entonces esta no es proposición. Entonces no podemos decir que es simple porque no lo es proposición. Si hoy es lunes, entonces mañana es miércoles. La palabra entonces es un conectivo. Entonces aquí hay dos. Cuando ya son dos proposiciones, es una proposición compuesta. Nancy y Ronald son hermanos. Pero es una sola oración porque es una idea entre las dos personas que están relacionadas. Esta también es simple. No vas a pensar que porque dice y es compuesta. No, esta y está uniendo dos sujetos en una sola oración. Las simples son 3, las que están indicadas ahí. ¿Cuántas proposiciones son simples? Claudio Pizarro no es peruano. Basta que tengan este conectivo de negación, entonces la proposición ya no es simple, porque está compuesta por una proposición y un conectivo. Entonces esta proposición es compuesta. Perú es un país europeo. Aquí sí es una sola idea, sin conectivos. Federer es futbolista o tenista. Pero aquí la palabra o hace el trabajo de una disyunción. Por lo tanto, no es una proposición simple, ¿no? Entonces le vamos a poner que es compuesta porque tiene un conectivo. Farfán y Vargas son futbolistas. Pero ahora yo estoy diciendo que Farfán es futbolista y también estoy adicionando que Vargas es futbolista. Entonces estas oraciones se pueden separar y veo que son dos que las puedo desmembrar.
Por lo tanto, esta proposición es compuesta. Gastón Acurio es chef. Pero aquí solamente es una sola idea. Sí es simple. La pregunta es, ¿cuántas no son simples? No son simples tres proposiciones. ¿Cuántas proposiciones son simples? Selena es cantante y Cristiano Ronaldo es futbolista. Aquí estoy separando con una conjunción. Esta proposición es compuesta por dos oraciones. Lady Gaga y Madonna son cantantes. Lady Gaga es cantante, Madonna es cantante. Veo que hay dos proposiciones unidas por una conjunción. También es compuesta. Perú y Chile están en América, pero Perú está en América y Chile está en América. ¿Lo puedo separar? Claro que sí. Por lo tanto, esta es una proposición compuesta porque puede separarse y porque está mediante un conectivo que es la conjunción, que es la I. Nadine y Ollanta son esposos. Alguno dice también tiene la I, pero esta oración no se puede separar, porque yo no puedo decir Nadine es esposa. Y no se entiende, porque cuando digo Nadine y Ollanta son esposos, estamos hablando que los dos sujetos no se pueden separar y están relacionados con la palabra esposos. Entonces, esta oración es simple. Ojo, si tú puedes separar así, si tú tienes una proposición así, con I, y la puedes separar, si es proposición compuesta, es compuesta. Sin embargo, hay palabras con la I que no se pueden separar porque es una relación entre dos sujetos y no se pueden separar. Entonces tú tienes que darte cuenta según el sentido cuando lo mencionas personalmente. Pedro y Juan son hermanos, están relacionados. Pero yo puedo decir Pedro es hermano, solamente así. No, porque hermano de quién. Pero cuando yo digo Pedro y Juan son hermanos, sí lo entendemos claramente. Entonces esta oración pierde su contexto o su entendimiento si trato de separar. Entonces también es simple. Las palabras como esposos, hermanos, contemporáneos, son palabras que impiden que los sujetos se separen. Pero las palabras como, así dijimos, ¿no? Cantantes, puede separarse cada uno, como las anteriores que hemos podido verificar. ¿Cuántas son simples? La respuesta es que las simples son 2. ¿Cuántas proposiciones son compuestas? Gustavo es estadístico. Ya, este es simple, es una sola. Ronald es karateca y nadador. Ronald es karateca y Ronald es nadador. Entonces es compuesta porque sí la puedo separar. Si Humberto es ingeniero, entonces es profesional. Claro, estoy mencionando dos oraciones con respecto a Humberto. Es compuesta. No es cierto que Venezuela es un país europeo. El prefijo de negación que estamos teniendo aquí me indica que es compuesta, porque las simples no tienen ningún conectivo, ni siquiera la negación. 5 no es un número par. De la misma manera ese no ya obliga a que esta oración sea compuesta. La pregunta es ¿cuántas son compuestas? Las compuestas son 4, ¿no? Entonces la respuesta aquí, 4 son compuestas. Estas proposiciones son atómicas. Ahora me dice, Juan y Miguel son cuñados. Se entiende lo que son cuñados. Está la palabra cuñados uniendo a dos sujetos. Entonces, ¿es atómica o simple? Claro que es atómica o simple, puesto que no puedo separar. Yo no puedo decir Juan es cuñado, simplemente. 12 es menor que 12. Es una afirmación muy simple. Simple o atómica, es lo mismo. No es cierto que. Entonces, basta que tenga esta negación. Entonces yo ya estoy negando, por lo tanto es una proposición compuesta por una negación, una proposición simple y un conectivo. Me fallaste es una afirmación. Esta no es proposición. Entonces no podría decir que es simple o compuesta, puesto que ni siquiera es proposición. Pedro y Ana son esposos. La palabra esposos une los dos sujetos, ¿no? Entonces es una proposición simple. Entonces ahora, no te olvides que la simple es lo mismo que yo si le dijera atómica, sino que se dice simple o atómica. ¿Cuántas son atómicas? Veo que son 3, ¿no es cierto? Entonces le ponemos acá como respuesta 3, pero hay que indicar cuáles. ¿Cuántas proposiciones son moleculares?
Quisiera vivir en Madrid, pero aquí esta es una oración que no tiene un valor de verdad. Entonces esta no es proposición, puesto que no le puedo atribuir un valor de verdad. Cuando digo Perú no es un país asiático, estoy mencionando esta palabrita no. Es una proposición, pero es molecular o compuesta. Molecular o compuesta. La capital de Venezuela es Caracas. Es una proposición simple o atómica. Le voy a poner A de atómica. Humberto y Osvaldo son ingenieros. Pero puedo separar, claro, porque puedo decir Humberto es ingeniero y Osvaldo es ingeniero, ¿no? Entonces son dos oraciones. Esta es molecular o compuesta. Y ahora dice, si Patty estudia, entonces aprobaré el examen. Entonces estoy dando dos oraciones. Patty estudia, Patty aprobará el examen. Es una proposición molecular. ¿Cuántas son moleculares? Entonces nuevamente tenemos aquí tres oraciones moleculares. Expresa en lenguaje simbólico las siguientes proposiciones. Acá dice, por ejemplo, América y África son continentes. Entonces yo voy a poner así un lenguaje simbólico. América es continente, sería como Q, como P. Y África es continente. Entonces yo digo, América y África son continentes. Manuel es médico. Esa sería mi primera proposición. P. O abogado. O se pone de esta manera. O abogado. Estoy expresando en una forma simbólica. Flor no es profesora. Entonces pongo negación de P, de una oración, ¿no? Claro que puedo poner otras letras. Si Cintia estudia, entonces aprobará el examen. Entonces voy a poner aquí abajito, si Cintia estudia, que sería P, entonces se le pone con una flechita. Eso lo vamos a ver justamente en el próximo capítulo. Entonces aprobará el examen. Esa sería, digamos, la simbología de las oraciones que hemos hecho. Ahora, en base a estos ejemplos, tú realizarás los ejercicios que te correspondan de tu tarea. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad.